Amigos, bienvenidos. Esta es otra emisión de Egresados por el Mundo, en el marco de celebración de los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a viajar rápidamente a Argentina, porque allí está Paula Ramírez Ramírez, en Buenos Aires, egresada del programa de Administración Ambiental en 2004 y especializada en Gestión Ambiental Local en 2006. Paula, qué gusto tenerte aquí en este escenario. Bienvenida. Bueno, César, muchísimas gracias a usted y a la universidad por invitarme nuevamente y pues estoy muy emocionada, muy contenta de que me hayan convocado. Paula, es un gusto para nosotros tenerte en este espacio para hablar, repito, de universidad tecnológica, de formación, de experiencias, en una charla coloquial. Tenemos una serie de programas que recrean precisamente a los egresados UTP que están en el mundo. Paula, en primera instancia, hablemos de tu trabajo. ¿Qué haces tú en Buenos Aires? Luego contaremos por qué estás allá. Pero por ahora, ¿cuál es tu actividad? Bien descrita. Bueno, pues lo primero que yo les quiero contar es que estamos en la provincia de Buenos Aires y en este momento estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata. Un poco para contextualizarlos, Argentina, de sus 45 millones de habitantes, la provincia, que sería como el departamento en Colombia, que es de mayor extensión territorial, es justamente la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos un país federal, entonces acá hay constituciones por cada provincia, entonces cada provincia a su vez tiene su propia capital y nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, tenemos el 39% de la población. Yo hago esta aclaración como para que dimensionemos como la complejidad del trabajo, ¿no? Yo acá trabajo actualmente en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia y soy la directora de Monitoreo Hídrico, una dirección que se conformó recientemente, recién en febrero de este año. Y por más allá del nombre, que por ahí es muy de ingeniería, lo que mi jefe me convoca para trabajar es básicamente lo que es la gestión ambiental, las relaciones con la comunidad y meter todo ese componente de las medidas no estructurales, por ejemplo, para la gestión del riesgo, construcción de resiliencia, el componente de cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, en todo lo que es la gestión del agua en su conjunto, entendida como un bien y un servicio ambiental, para 17 millones y medio de personas que son las que habitan la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una provincia que tiene 135 municipios. Es decir, nosotros tenemos una extensión de grande como Italia. Esa es la complejidad del trabajo que hoy tenemos en responsabilidad acá. Paula, hagamos una mirada hacia el pasado. Vámonos a 2004. Recibes el título en el programa de Administración Ambiental. Volvámonos a 2004 para empezar a hilar la historia. ¿Por qué terminas en Buenos Aires? Pero me imagino que antes hubo otra gama de experiencias. Hagamos ese recorrido, Paula. Bueno, yo en 2004 justo también ya estaba iniciando mi especialización y como que yo tenía también la meta de seguir especializándome y seguir estudiando. Y justamente la Facultad de Ciencias Ambientales tenía un convenio, y lo sigue teniendo, con la Red Latinoamericana, el FLACAM, el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, y ofrecían una maestría, que es la Maestría en Desarrollo Sustentable, y pues para mí era como un sueño hacer una maestría en ese momento, y para mí era como impensado el exterior. En mi familia, pues nunca había ido fuera del país. Entonces pasó que a partir de ese 2004, yo empiezo a trabajar en un proyecto, justamente que viene una persona de la red FLACAM, y estuvimos ahí en un intercambio yo trabajaba en el proyecto del Salado de Consotá, y esta persona trabajaba justamente también en un proyecto turístico, que es Lucía Pecci, que ella es parte de la red de FLACAM, coordinadora, y me dice, Paula, vos tenés que venir a hacer la maestría.
Y yo me reí, porque ¿cómo voy a ir al exterior a estudiar? ¿Cierto? Eso para mí era impensado. Y ahí fue donde se sembró la semillita, digamos, porque yo pude finalmente concretar ese viaje en el año 2006, que vine por primera vez a la ciudad de La Plata, justamente, que era la capital de la provincia, y para mí ahí fue un antes y un después en mi vida cuando yo pude conocer otro país. Paula, y la dimensión de escenarios, naturalmente desde lo cultural hay un impacto, pero también desde lo laboral, desde la manera de trabajar de los latinoamericanos, que somos una zona naturalmente común, pero tenemos naturalmente unos ancestros y una tradición que nos hace distintos, unas costumbres, unas maneras de ver la vida. Ahora que lo ves, no ahora que estás acomodada, pero en el pasado, en ese 2006, 2007, ¿cómo fue la adaptación, por ejemplo, desde la expectativa laboral? ¿Cómo empezaste a mirar y a integrar tu ser, todo ese pasado que traías de Colombia, a ese nuevo escenario? Bueno, lo que a mí me pasó en realidad es que cuando yo llego a Argentina, a mí lo primero que me impacta era que no habían habitantes de calle. O sea, yo salía a la calle y no había nadie que me pidiera plata en la calle. Eso a mí me sorprendió. O sea, yo no podía creer. eh, en Argentina, lamentablemente, obvio, tenemos pobreza. Eh, pero era como algo distinto lo que yo percibía. Y cuando yo vengo a hacer la maestría, empiezo a hablar también con otros colegas argentinos y yo tuve la suerte de hablar de estar con otros latinoamericanos, digamos, pero me di cuenta que en Argentina, te estoy hablando del año 2006, no había Facebook en esa época, recién estaba empezando el Messenger, había Skype nada más. Resulta que yo me di cuenta que acá en Argentina la educación era gratuita, la universidad. Yo me llevaba las manos a la cabeza, no lo puedo creer, y la salud también es gratuita. O sea, y habían un montón de políticas públicas de un Estado presente, un Estado que ayudaba y que estaba ahí sosteniendo a los más débiles y a los más necesitados. Cuando yo veo eso, o sea, es como inevitable confrontar con tu realidad colombiana. Cuando yo digo, ay, yo me quiero venir a vivir acá, yo quiero venir a pagar impuestos acá, ¿me entiendes? Yo quiero venir a ayudar a sostener todo este entramado, porque obviamente vos llegas acá a la Ciudad de La Plata y la Ciudad de La Plata tiene un cuadrado perfecto que digamos es el que está en todos los libros y te lo muestran porque fue una ciudad planificada y soñada desde el comienzo, porque dijeron, bueno, vamos a construir la capital de la provincia de Buenos Aires y la construyeron. Pero obviamente hay una periferia con barrios populares y con sectores populares que yo también tuve la oportunidad de ir a ver, pero era otro nivel, no sé cómo explicarlo, otro nivel de pobreza y de carencia, porque finalmente seguimos siendo latinoamericanos, que habían unos pros y unos contra, porque esto no es Europa, yo acá no gano en dólares, acá no ganamos en dólares, o sea, si vos venís a Argentina y a estabilizarte en Argentina, no es porque tu motivación sea llenarte de plata, ni mucho menos. O sea, acá somos laburantes y hay que remarla como se rema ya en Colombia, pero se combinaban otro tipo de factores. Y una cosa que también me llamó mucho la atención de acá de Argentina era la discusión política, todo el tiempo. O sea, yo estaba caminando por las calles de la ciudad de La Plata y cuando menos pensé estaba en la plazoleta de la Noche de los Lápices. Y a mí esa película me impactó y entonces yo veía pañuelos de las madres de Plaza de Mayo por todas las paredes y vos veías grafitis por todos lados y murales y como que era una ciudad y un país muy politizado. Y a mí me apasionó siempre la política. Entonces, a mí esas cosas fueron las que me apasionaron. Entonces, más allá de lo laboral, te diría, yo cuando caminaba por la ciudad de La Plata mientras cursaba la maestría, yo me acuerdo que yo me hice muy amiga de un mexicano muy divino, con mi amigo Víctor, nosotros hablábamos de todos estos temas de nuestra Latinoamérica y, y, me daban muchas ganas de poder venir a ayudar, a ser parte de este país. Eso fue lo que a mí me pasó.
2007, 2008, a portas de terminar la maestría, pero ¿cómo te sostienes? ¿Cómo vives antes del tema del trabajo? Porque ya dijiste tú que no era fácil esa transición de Colombia a Argentina, que no lo habías pensado, que no era tampoco fácil desde el entorno familiar. Esa era como la primera experiencia. Eso no estaba tan fácil, había que manejar emoción y también el tema económico. ¿Cómo fue esa Bueno, historia ahí? lo que pasa es que esa maestría tiene una facilidad y es que es una maestría semipresencial. Entonces yo venía y cursaba intensamente un mes y yo tenía que seguir con seminarios y con toda la tutoría allá en Colombia. Entonces yo, entre el 2004 y 2009, yo 2004 al 2008, yo seguí viviendo en Colombia y trabajando en Colombia. De hecho, yo alcancé a trabajar en los inicios del proyecto del parque de lo que hoy es el Bioparque Ucumarí. Nosotros en ese momento le llamábamos el parque temático de flora y fauna de Pereira. Yo hacía parte de ese proyecto, que no era sencillo tampoco sostenerse económicamente porque pues yo no tuve estabilidad laboral en Colombia, o sea, son esos contratos que son 3 meses, 6 meses, uno trabaja gratis todo enero y luego hay que pagar, en ese momento era el pila, no sé qué, o sea, era una inestabilidad. Y en medio de esa inestabilidad también había que pagar la maestría, había que pagar todo eso. Y así todo, o sea, yo decía, me la tengo que rebuscar en Colombia, me la rebusco en Argentina y yo me subí a un avión con el pasaje solamente de ida, 30 kilos que me dejaba en ese momento el vuelo y 300 pesos argentinos, yo no tenía más nada. Yo llegué así a Argentina. Y lo que me pasó a mí es que siempre acá encontré personas que siempre me ayudaron mucho, me acogieron. Yo vine de voluntaria a una fundación, ahí tenía resueltas muchas cosas durante el día. Y lo que también me pasó es que a los 3 meses de yo haber llegado acá, yo, obviamente, ¿qué hace un colombiano? Llega, abre la guía telefónica, a ver a qué oficinas podría llevar mi hoja de vida. A todas fui, imprimí mi hoja de vida, llené, iba, pedía audiencia, como se dice acá, y recién en la ciudad de La Plata habían fundado la agencia ambiental de la Municipalidad de La Plata. Yo primero trabajé en la Municipalidad de La Plata. Y ahí me entrevisto, logro una entrevista con el presidente de esa agencia ambiental, yo le llevé el currículum. ¿Viste? Cuando vos sabes de un tema y vos hablas con otra persona y vos en 5 minutos, en una charlita de 5 o 10 minutos, vos te das cuenta si esa persona sabe o no sabe. Bueno, cuando entonces yo ahí me entrevisto con Sergio Federovisky y él me dice, yo quiero que usted empiece a trabajar acá ya mismo. Fue así. O sea, yo a los 3 meses de haber tomado la decisión de llegar a Argentina, yo ya ahí tenía trabajo. Sin conocerme de ningún lado, porque cuando yo le cuento, no, es que yo vengo de la primera Facultad de Ciencias Ambientales de América Latina y nosotros estamos, yo estudié la maestría con la red de Placam, pues reconocí obviamente a Pechi porque nosotros lo estudiamos en la facultad. Una charla como de 5 o 10 minutos y él ya ahí me... Bueno, ¿sabes qué? Sergio Federovisky es hoy el viceministro de Ambiente de la Argentina. Quiero decir, es una persona muy reconocida acá, que claramente sabe, y a mí me contratan por colombiana, por haber venido de la facultad, de esa formación, por colombiana, por venir de la UTP, digamos. Ese fue el mérito que yo tuve y que fue duro, porque mis compañeros de trabajo, bueno, también me sostuvieron y fueron una red impresionante. Yo en un momento flaqueé por un tema personal, yo dije, no, yo me devuelvo para Colombia, porque era difícil. El primer invierno fue horrible, yo me enfermé. Esto fue la época que acabó la gripe aviar, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, fue una epidemia terrible. Y yo cuando me fui de Colombia, a mí todo el mundo me decía, Paula, si usted se arrepiente, usted sabe que acá tiene trabajo, acá la esperamos con las puertas abiertas. Y yo llamé, inclusive alcancé a tantear a ver cómo estaba la cosa para devolverme. Me dijeron, fresca, véngase tranquila que acá la esperamos. Cuando yo voy y hablo con mi jefe, con Sergio Federovisky, le digo, no, jefe, mire, yo me devuelvo. Me dice, no, Paula, dígame qué tenemos que hacer para que usted se quede acá. Y gracias a Dios, bueno, de ahí en adelante fue
fue eso, fue trabajar, aportar siempre lo mejor de mí a este país, pero porque también este país me brindó todas las facilidades y las oportunidades, digamos. Porque la política migratoria, por ejemplo, para empezar solo por eso, es tan generosa, digamos, tienen esta concepción de patria grande, que yo pude ser contratada, yo no tuve ni que casarme ni que tener hijos, yo solamente tenía que elegir querer vivir acá y tenía los mismos derechos que cualquier argentino. Yo ya podía votar, por ejemplo, yo podía participar de las elecciones a gobernador, a intendente, a alcalde, a concejal. Entonces yo tenía mis derechos completamente. Y además que acá también lo que pasaba es que en ese momento estaba Cristina Kirchner. No, Néstor, no me acuerdo cuál de los dos era que a mí me tocó. A mí me tocó Cristina. Y también lo que pasaba es que ellos tenían un montón de políticas que facilitaban mucho la vida, digamos, en términos de proyectar. Entonces, yo además de que tenía un trabajo con una estabilidad laboral, porque vos llegas y lamentablemente ahora están empezando y han estado esos contratos así por 3 meses. Acá generalmente la contratación es a término indefinido, vos tenés derecho a vacaciones, tenés derecho a afiliarte a un sindicato, todo. Surgieron unos planes, por ejemplo, que era el plan Procrear, que yo me inscribí y salí sorteada y gané, que era para acceder a casa propia, para acceder a la compra de un terreno, y así, un montón de programas y planes que te ayudan a poder formar tu proyecto de vida. Entonces no es acumular riqueza ni nada. De hecho, yo a Colombia solamente pude viajar una vez, porque pues acá hay que vivir en el día a día, pero bueno, también esto de querer sembrar las raíces. Paula, en esta narración tan encantadora, porque es una vivencia de una colombiana UTP que trabaja en Argentina haciendo su oficio, como ella lo dice, pues sobreviviendo, como todos lo hacemos en Latinoamérica, aparece ahí Universidad Tecnológica de Pereira y aparece la facultad. Entonces yo empiezo a intuir que hay un orgullo por la universidad, por la facultad, y me imagino que hay unos referentes que no solamente desde lo profesional, sino también desde lo personal forjaron tu trabajo. Recreo ahora tu conversación de hace unos segundos hablando con tu jefe, el que ahora es ministro, entonces toda tu locuacidad, como tú aprovechaste 10 minutos exactos para formar una imagen, para generar un impacto. Entonces, mirarlo es muy bonito porque uno dice, pues, yo cómo lo hice, porque yo tenía unas habilidades mínimas seguramente que tuvieron que ver con mi formación. Ahí aparece UTP desde la formación en el tema ambiental, pero también desde lo personal. ¿Cuál es el recuento que tú puedes hacer de esos años aquí en UTP, desde, repito, la formación académica, pero también desde el desarrollo de lo que mal llaman habilidades blandas y demás? Miren, yo creo que las personas que estuvieron en la UTP entre 1996 y 2004 se acuerdan de mí, porque yo fui líder estudiantil. Yo fui la primera representante estudiantil al Consejo Superior Universitario mujer. Yo era la primera mujer que ocupaba ese cargo de representación, pero además la más joven, porque yo tenía 18 añitos cuando yo entraba a esas reuniones del Consejo Superior, donde estaban sentados el representante del ministro, del presidente, el gobernador, el rector, los vicerrectores, y la UTP fue mi escuela de formación en todos los aspectos. O sea, porque además del movimiento estudiantil, de todo el potencial que te desarrolla, estar involucrados en las luchas sociales, también mi carrera en sí misma. O sea, la Facultad de Ciencias Ambientales, nosotros manteníamos en una permanente discusión sobre el quehacer de las ciencias ambientales, sobre el quehacer del administrador ambiental, que en ese momento se llamaba administración ambiental. Nosotros parábamos las clases formales para sentarnos a discutir por qué administración del medio ambiente y por qué no administración ambiental. ¿Cómo es esto de nuestra formación? Yo me acuerdo de la discusión que se daba por los contenidos curriculares, porque yo quiero resaltar esto, somos la primera facultad de ciencias ambientales de América Latina.
Entonces fue muy innovador. Cuando yo llego a la Argentina, el título mío no existía. Entonces también cuando una persona entiende del tema ambiental, cuando ve mi título, dice, es genial. Bueno, recién ahora en Argentina se están graduando de gestión ambiental, los licenciados en gestión ambiental. Entonces, eso que vos decís, la universidad, a mí me formó en todos los escenarios, tanto dentro de las aulas como en las salidas de campo, con un muy buen nivel académico, además con una apuesta siempre a la formación interdisciplinaria, al trabajo en grupo, al trabajo en equipo, que es un fuerte nuestro, pero también esto de la discusión y de estar siempre con los pies en la tierra y con la comunidad y con lo que pasaba en el país. Nosotros en este debate que te decía que dábamos en la facultad somos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Bueno, gracias a eso, a esa mirada sistémica, holística que nos permite la carrera, es que también yo creo que también pude tener herramientas para desempeñarme laboralmente. Porque si bien el trabajo de la municipalidad, bueno, era encantador y fascinante, yo no podía sostenerme solamente con este trabajo. Entonces yo también necesité después buscar otro tipo de trabajos y tenía la capacidad técnica de desarrollar otro tipo de habilidades en otros campos. Entonces, si bien a mí siempre me fascinó la planificación y la gestión pública, porque yo siempre quise trabajar en el sector público, que era mi pasión, yo también tuve la oportunidad de poder hacer estudios de impacto ambiental, empecé también a conocer un poco del cálculo de huella de carbono, del tema del cambio climático, y bueno, vos fíjate, y yo trabajé también mucho el tema de gestión de residuos sólidos, y ahora estoy en el tema agua, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que, allí, Paula, qué? Bueno, porque precisamente desde esta mirada de lo ambiental en este contexto económico, político y social, es que vos tenés la oportunidad de un elemento, de un bien o un servicio ambiental, el que sea, vos lo contextualizás rápidamente. Entonces, esta formación que yo tuve, porque dentro de esta discusión política, para poder dar las discusiones, vos tenías que leer. Para yo poder sentarme en esa mesa de discutir la política universitaria, yo tenía que leer, tenía que aprender, pero también yo estaba en contacto permanente con mis compañeros, mis compañeras de la universidad, de todas las carreras. Entonces, eran esas horas eternas de asambleas que todo el mundo te decía, no, dígame a qué horas es que votan porque yo solo quiero ir a votar. No, no, pero se tiene que fumar toda la asamblea porque ahí es donde usted escucha la argumentación de los otros y así tomamos las decisiones. Entonces, para mí fue todo y yo le agradezco siempre a la Universidad Tecnológica porque tuvimos las garantías para hacerlo. La universidad siempre nos brindó los espacios, o sea, nosotros obviamente nos peleábamos con los directivos porque es lo que tiene que hacer el movimiento estudiantil, pero me acuerdo que, por ejemplo, organizamos una vez cuando había una crisis de presupuestaria muy grande y la UTP que le iban a cerrar, y eso nos conseguimos 3 buses y nos fuimos en una marcha para Bogotá, y eso paramos en Ibagué, paramos en el Quindío, en la Universidad del Quindío, y hacíamos la defensa en realidad de la universidad pública, que no era solamente una discusión de lo presupuestario, que nosotros por ahí siempre hacíamos los paros que para que nos congelaran la matrícula, para que no nos subiera la matrícula, sino que también hablábamos y discutíamos de la autonomía universitaria, del rol de la universidad en el desarrollo del país, de la construcción de la ciencia y la tecnología propia al servicio de la nación y al servicio del pueblo. Y acá yo les quiero decir una cosa, cuando yo llego a Argentina y me doy cuenta que la universidad era gratuita, yo no podía creerlo, o sea, yo siempre pensé que decir matrícula cero o educación gratuita era una reivindicación del comunismo, o sea, eso se lo dejaba yo a China. No, resulta que había, o sea, un país como Argentina había adoptado esa política, que eso lo adoptó Perón, y era la masividad de la universidad. Entonces, ¿cómo se invierte en que no sean unos pocos los que puedan ingresar a este espacio que vos estás diciendo? Porque no es solamente la formación específica de tu área, sino que precisamente la universidad tiene esa riqueza porque es ese entrelazamiento con las distintas áreas. Y es ese espacio que uno se toma para pensar
porque ese es en últimas el rol de la universidad. Somos unos privilegiados cuando podemos dedicarnos a estudiar o a enseñar o dedicarnos simplemente a este rol de lo académico. Y entonces no olvidarnos de esa responsabilidad con ese país y con ese pueblo que nos sostiene, en último. Estamos en el escenario de Egresados por el Mundo y me está acompañando en esta charla, rica charla, Paula Ramírez, que está en Argentina, egresada del programa de Administración Ambiental. Paula, has dado puntadas también para la vida cotidiana, para tu acción en la universidad, recordada por unas generaciones, eso es cierto, yo lo recuerdo y muchos que van a ver a Paula van a reconocer a esa niña que hablaba a alto volumen, muy alto volumen en todos los escenarios y contestataria y fuerte y que reivindicó el movimiento estudiantil, el movimiento de mujer, el movimiento de los derechos, todos los movimientos de la comunidad. Me imagino que ese escenario en ese momento debe estar lleno de anécdotas y asuntos particulares. Ya ese solo hecho de estar en los consejos, una niña de 19 años, eso ya es muy anecdótico porque es muy contundente, no se hace tan fácil. De esos recuerdos de universidad que hay, del galpón, de los amigos de la facultad, ¿qué hay que te marcó para siempre, Paula? Me marcó mucho la solidaridad. Nosotros y nosotras nos cuidábamos mucho, nos preocupábamos por quién tiene para comer. ¿Trajo comida? No traje comida. Bueno, vamos a ver cómo resolver. O sea, estaba esa solidaridad permanente porque sabíamos lo duro que era permanecer en la universidad. O sea, nosotros, mis compañeros, todos éramos estrato 2. O sea, cuando nosotros peleábamos por lo que peleábamos era porque realmente era muy difícil permanecer en la universidad. Y yo me acuerdo esa solidaridad con los compañeros, me acuerdo también de las tertulias, de pasarnos con un tinto en el galpón toda la tarde discutiendo, pero también me acuerdo mucho de los murales que hacíamos en las distintas facultades. Siempre, o sea, lo permanente era la discusión y yo fui una línea, digamos, lo puedo ver ahora. Yo siempre le decía a los compañeros que los que peleábamos por la universidad pública teníamos que ser buenos estudiantes. Eso era una de las discusiones que teníamos. Entonces yo también me preocupaba por eso y mis compañeros y mis profesores tenían en cuenta ese tipo de cosas, como que yo les decía, profe, no puedo venir a clase porque vaya tranquila. O sea, como que después usted tiene que ponerse al día, ya sabe, pero me perdonaban las inasistencias, digamos. Y mis compañeros, Paula, vea, le toca hacer esto, y había esa comprensión como que yo tenía que estar en todo ese accionar y que eso me constituía. Entonces yo no hubiera podido hacer todo eso si yo no hubiera tenido esa solidaridad. Esos son mis recuerdos. Claro. Profesores, yo tuve 2 profesores que me pagaron 2 veces la matrícula, porque mi familia no podía. O sea, yo tengo otro hermano que también es egresado de la facultad, de la universidad de la facultad, y mi papá me dijo, Paula, yo le puedo dar estudio al uno o al otro. Y yo, papá, obviamente a mi hermana. O sea, yo veo cómo me las arreglo. Entonces, 2 profesores me tuvieron que pagar 12 veces porque no alcanzábamos. De un marco de solidaridad muy lindo que seguramente pues ha permeado tu conciencia y también tu manera de vivir, como, repito, un recuerdo muy afortunado. A propósito de la solidaridad, ya también en perspectiva, yo creo que con tu experiencia, con lo que llevas trabajando en el oficio que está asociado con lo ambiental, también hay lecciones que uno puede compartir, porque este programa lo estamos viendo todos en la celebración de los 60 años de la universidad, los maestros, también los jóvenes, los que están en primer semestre, también los que están jubilados, todos. ¿Qué reflexión hay que quieras compartir con todos nosotros, que nos impulse, yo creo que a buscar el objetivo de la vida, que creo que es lo que tú estás encontrando? A mí me pasó algo con Argentina, en esto de que yo siempre soñé un mejor país, un país igualitario, un país realmente democrático, un país donde pudiéramos tener todos acceso a los derechos, y acá tuve las garantías para hacerlo. De hecho, siempre en este trabajo de lo público, siempre estuvo
permanente la discusión política y que esa es la mirada. Y a mí en perspectiva me queda, porque mi felicidad, yo soy feliz acá en Argentina, pero mi felicidad no es completa por Colombia. Y yo no estoy feliz con la situación que tiene mi país, y a mí me duele ver muchas de las cosas que para mí es inevitable seguir comparando con esa realidad. Y yo tomando esa distancia, cuando yo tomo la distancia de Colombia, yo creo que en Colombia se han naturalizado cosas que no se tienen que naturalizar. No nos tenemos que acostumbrar ni a la violencia, ni a la muerte, ni a la desigualdad, ni a la pobreza. Yo creo que Colombia necesitaría o merece darse una oportunidad de probar otro modelo, de probar otros líderes políticos, de probar que las elecciones la gane otro sector que no sea los que han gobernado durante 200 años. ¿Por qué lo digo? Porque yo me imagino Colombia con el acceso a derechos, a salud, a educación, al desarrollo de ciencia y tecnología propia, porque hay algo que no dije todavía. Hay muchos temas que yo hoy todavía remito tengo que ir a Colombia a investigar y averiguar porque están mucho más adelantados en Colombia. En la temática ambiental, Colombia es superior a lo que se ha desarrollado hasta ahora en Argentina. Y yo me tengo que remitir a mis compañeros, a los egresados, a mis colegas, y yo los contacto, les consulto. Yo de hecho ahorita sigo integrando esa red. Entonces yo me doy cuenta del potencial, yo me doy cuenta de las capacidades y de las fortalezas que tenemos en Colombia, que no tenemos esa base desde el sistema político que nos sustente como nación para que se puedan desarrollar ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida de qué nos corresponde a cada una y a cada uno de nosotros para que eso se transforme, cambie y sea otro ese escenario, esa base. Paula, gracias por acompañarnos con estos mensajes, con estas miradas, con estas perspectivas que son muy constructivas y que nos alientan a todos para ver las miradas que tienen los egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, casi en este resumen que estamos haciendo de 60 años de actividad. Paula, un abrazo. Podríamos conversar seguramente mucho rato. Es muy emocionante la conversación, no solamente por el pasado, sino por la energía que tú tienes, el carácter, la fortaleza y la mirada finalmente muy propositiva de tener un mejor país, de tener una mejor ciudadanía, de tener unos mejores colectivos. Yo creo que esa contigo es una gran lección. Particularmente te quiero enviar un abrazo, gracias por el contacto, gracias por esa facilidad de palabra, por esa emoción que se produce cuando tú conversas y motivas a que seamos mejores ciudadanos. Muchas gracias por participar aquí en Egresados del Mundo, Paula. César, yo quiero decirle que yo siempre lo admiré, que yo, fanática de la Remigio Antonio Cañar, para mí usted, siempre yo iba allá y lo veía a usted, y para mí fue un honor que me contactara, poder hablar por primera vez con usted, y fascinada, y nuevamente muy agradecida con mi universidad, que la llevo en mi corazón, y un saludo muy especial para todas, para todos, para los egresados, para los estudiantes, para los administrativos, para los profesores, para los directivos también. Muchas gracias por esta oportunidad. Paula Ramírez, egresada del programa de Administración Ambiental en el año 2004, con una especialización en gestión ambiental local en 2006. Ya conocieron ustedes toda esa historia de una egresada exitosa. Egresados por el Mundo, un reconocimiento a los egresados en los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les acompañó César Augusto Betancur, gracias, y les invito para otra emisión de Egresados por el Mundo.